niños de cuarto año básico, comenzamos con la etapa número 8 de lenguaje y comunicación. Soy la profesora Viviana y vamos a trabajar en esta etapa. El objetivo de la etapa número 8 es comprender los textos no literarios, en este caso conoceremos los relatos históricos, profundizar su comprensión de las narraciones leídas, cómo vamos a extraer información explícita e implícita, describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto. En nuestra primera clase, ¿qué es lo que haremos? Conoceremos los sucesos importantes de la historia. ¿Cómo lo haremos? Vamos a leer un relato histórico. ¿Y para qué? Para comprender mejor los hechos que ocurrieron en el pasado. Primero, ¿qué es un relato histórico? Son los relatos que nos cuentan los hechos que ocurrieron en el pasado. Están presentes de manera cronológica, o sea, significa que están en orden, analizándolo y explicándolo en profundidad y mostrando sus hechos y causas y consecuencias. Tienen una estructura como la vamos a ver a continuación. Primero, tenemos el título, el cual se nombra el episodio que va a relatar, qué parte de la historia nos va a contar. Se usan los verbos en pasado, porque son historias que ya ocurrieron. Se detallan los lugares y las fechas. Los relatos históricos por lo general tienen fecha, tienen nombre de los personajes históricos y los lugares donde ocurrieron estos hechos. Los hechos se narran, como dije anteriormente, en un orden cronológico, desde lo que pasó primero hasta lo que pasó al final. Y, como todo relato histórico, tiene causa y consecuencia, igual que en nuestros textos narrativos. La diferencia es que aquí no son inventados. Todas las partes de nuestra historia tienen hechos y tienen consecuencias. Y eso es lo que aprendemos en un relato histórico. Estos tipos de relatos nosotros los encontramos, por ejemplo, en los textos Mineduc de Historia y Geografía. Cuando nos hablan de los mayas, nos hablan de los aztecas, nos hablan de los araucanos. Todo eso son textos, son relatos históricos que nos enseñan parte de nuestra historia. Aquí, por ejemplo, tenemos un relato histórico que está en nuestro libro de historia de cuarto año básico. Aquí nos hablan sobre los incas. Si te das cuenta, nos hablan de su origen, donde habitaron, por ejemplo, cuando crearon su primera ciudad y en qué lugar, cómo eran sus climas, cómo llegaron a ser un imperio tan grande, cuál es la cordillera que predomina en este imperio, y después hay una historia cronológica de cuando empezó, por ejemplo, en 1100, hasta que ya terminó el imperio, que fue en 1533 con la llegada de los españoles. Entonces aquí en nuestro texto histórico, si te das cuenta, nos está mostrando una imagen. Recuerda que las imágenes nos ayudan a entender mejor los textos y a la vez nos están contando la historia de los incas. Para ensayar nuestro relato histórico, vamos a leer las actividades de la página 158 y 159, donde leerán un texto histórico que tiene que ver con la historia de Chile, los españoles y el nacimiento de la ciudad de Santiago, y ahí nos van a explicar de qué se trata eso, cómo Pedro Valdivia fundó Santiago, por qué lo hizo, cuáles eran sus sueños y todo lo demás. Y después de leer este relato histórico vas a contestar las preguntas 4 y 5 de las páginas siguientes. Así trabajaremos la comprensión de lectura de lo que son los relatos históricos. En nuestra clase número 2 trabajaremos lo que es una leyenda. ¿Qué haremos? Recordaremos y comprenderemos lo que es una leyenda. ¿Cómo lo haremos? Leyendo comprensivamente una leyenda. ¿Y para qué? Para mejorar mi comprensión de lectura y ampliar mi conocimiento. Si te fijas, aquí dice, ¿qué es una leyenda? Las leyendas son narraciones fantásticas que intentan explicar algo. El propósito de la leyenda es explicarnos algún fenómeno o algo que pasa. Por ejemplo, cómo se origina un pueblo, los fenómenos naturales como la lluvia, el relámpago, el trueno, las características de los animales, por ejemplo, o el surgimiento de montañas, de ríos, etc. Como toda narración en las leyendas se puede reconocer tres momentos: inicio, desarrollo y desenlace.
Además aparecen personajes y se menciona el tiempo y el lugar donde transcurre. Generalmente las leyendas son anónimas, es decir, no se sabe quién las creó. Se transmiten a través del tiempo en forma oral y se dice que son creación colectiva. Por cada persona va modificando mientras las cuenta. En otros casos tienen un autor individual y conocido. Como dice ahí el texto, aquí está su estructura. Una introducción donde la parte fundamental del texto, ya que aquí plantea la situación inicial, un conflicto que sucede a uno de los personajes, el lugar, el tiempo determinado. El nudo, que es la etapa donde ocurre todo lo importante, donde está el problema que pasa a los personajes. Y finalmente el desenlace, donde se resuelve ese conflicto. Pero aquí también se deja ver la explicación del fenómeno. Veamos acá. La leyenda es una narración oral que tiene por función explicar tradiciones y costumbres de un pueblo determinado. Los elementos que contribuyen a una leyenda. Primero, hay un narrador. El narrador está en tercera persona, aunque algunas veces puede ser un narrador testigo o incluso un protagonista relatando en primera persona. También están los personajes. Los personajes son reales o algunas cosas, y que enfrentan cosas sobrenaturales. El tiempo y espacio. ¿Ya? El tiempo no es un tiempo de ahora, es un tiempo lejano, es un tiempo del pasado, porque te explica el nacimiento o por qué pasan ciertas cosas. Y el espacio es donde ocurre, en qué lugar, ya sea en el sur, en el norte, en el agua, en las montañas, etc. Y la acción son seres reales que enfrentan muchas dificultades. La acción tiene que ver con los peligros, con los hechos, con todo lo que va pasando dentro del texto. Por ejemplo, el ambiente narrativo. El ambiente narrativo es el espacio en el que se desarrolla una historia. Tenemos tres tipos de ambiente. Primero está el ambiente físico, que es el lugar o escenario en que sucede el relato, donde los personajes existen y actúan. Ya el ambiente físico es lo que podemos ver, es donde estamos ubicados, lo que estamos pisando. El ambiente psicológico tiene que ver más con lo emocional, con lo que están sintiendo los personajes, con lo que está pasando dentro del cuento, dentro de la leyenda. Son los sentimientos, el ánimo. Y el ambiente social se refiere a las características de la sociedad y las costumbres de alguna época. ¿Ya? En la leyenda de las campanas, bueno, ahí hay un ejemplo. La leyenda de las campanas de Rere, el ambiente físico es el pueblo Rere. La aldea con casas y caminos de piedra. El ambiente psicológico es de paz y armonía. Y el ambiente social se caracteriza por la convivencia entre mapuche y españoles. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tipo de ambiente dentro de la leyenda. Aquí hay una leyenda, el cóndor y la pastora. Es una leyenda atacameña, o sea, del norte. Una persona alimentaba a las llamas cuando un joven la invitó a dar un paseo. Ingenua, ella aceptó hasta que vio que realmente era un misterio ese misterioso hombre, nada menos que un cóndor que la llevaba a una cueva en las montañas. Todos los días el cóndor bajaba y traía carne cruda pero la pastora se negaba a comer, hasta que no pudo más del hambre y la probó. Debido a esto, le comenzaron a salir plumas en los brazos. Un zorro que pasaba por la cueva vio a la pastora y ella le dijo que fuera donde el hermano, que iba en caravana para que la rescatara. Así el zorro, siguiendo los dibujos en las montañas, encontró al hermano de la pastora y lo llevó al lugar para que la rescatara. De vuelta a su casa, el hermano escondió del cóndor el que sobrevoló los cielos en busca de su pastora, mientras lloraba lágrimas de sangre y sal. Grande fue su sorpresa del hermano al ver que la pastora se había convertido en un cóndor que finalmente emprendió el vuelo al encuentro de su captor. Esta leyenda es cortita, pero vamos a ver qué podemos encontrar ahí. El ambiente físico, como dice ahí, ¿cierto? Es en unas cuevas de la montaña. Ahí estuvo ella capturada. Todo ocurre en las montañas porque ella trabajaba alimentando las llamas también. ¿Ya? Un ambiente psicológico. Vamos a ver hartas emociones que fueron transcurriendo en este pequeño texto. Primero,
podemos ver que ella es ingenua, es un ambiente de ingenuidad, de tranquilidad, que ella acepta a salir con una persona. Luego vemos que es sumisión porque ella, si bien no quería comer, termina aceptando la comida. Luego tenemos también un poco de temor, donde ella ya quiere salir de ahí y le pide al zorro que vaya a buscar a su hermano para que la rescate. Tenemos el asombro del hermano al ver que ella se convierte en cóndor y la tristeza del cóndor cuando la buscaba por la montaña y lloraba lágrimas de sangre y sal. En cuanto al ambiente social, podemos ver que se trataba de una pastora que se relaciona con los animales. ¿Ya? Ella le da comida a la llama, ella habla con el zorro, al final terminó siendo un cóndor. Entonces socialmente ella es una niña, una pastora que está en las montañas y que se relaciona mucho con los animales. Y de ahí transcurre la historia. Entonces ahora te va a tocar a ti. Tú vas a leer la leyenda del Pehuen del texto Minedú y después de eso vas a desarrollar las actividades de la 1 a la 5. Las páginas 167, 168 y 169. Ahí están la leyenda del Pehuen, páginas 167 y 68, y vas a desarrollar las actividades. Ahí sale del ambiente físico y psicológico y tú puedes, para verificar tus respuestas, siempre buscarlas en el texto. Siempre ver cuáles son las pistas o la evidencia de lo que tú estás pensando. Y luego me envías toda la guía a mi correo. Ya terminamos nuestra etapa número 8, misión cumplida. ¿Y qué aprendimos en esta etapa? Primero, qué son los relatos históricos, los leímos comprensivamente y después recordemos lo que es una leyenda y conocer los distintos ambientes que hay dentro de esta.